¿Te has sentido diferente? ¿Como una pieza que no encaja? ¿Un compás distinto? Si has sentido esto, si alguna vez te has percibido como la rama que crece en una dirección inesperada, desafiando el diseño impuesto por el bosque, entonces no estás solo en esa percepción. No eres el único que ha sentido esa punzada de disonancia en un mundo que a menudo parece empeñado en la uniformidad. Se nos ha educado para buscar la armonía en la similitud, a creer que la felicidad reside en mezclarse, en ser uno más en la corriente que fluye sin preguntas, sin pausas para una introspección genuina. Nos han enseñado a limar nuestras asperezas hasta encajar en moldes preestablecidos, a silenciar esa voz interna que susurra verdades incómodas. Pero aquí radica una profunda paradoja, una verdad que la mayoría pasa por alto en su prisa por pertenecer. Esa sensación de no encajar, esa etiqueta de desencajado que quizás te ha acompañado como una sombra persistente a lo largo de tu vida, ¿y si fuera en realidad la única respuesta sensata, la más lúcida, a un mundo que ha olvidado cómo respirar profundamente, cómo vivir con una autenticidad radical? Y si esa aparente discordancia que sientes, ese pulso diferente que late dentro de ti con una fuerza innegable, es en verdad el eco de una verdad más profunda, una sabiduría ancestral que otros han silenciado en su búsqueda frenética de lo convencional y lo aceptado? Imagina por un momento que tu incomodidad no es un defecto, no es una falla que debas corregir, sino una señal, una brújula. ¿Qué te revelaría esta distinción, este sentirte fuera de lugar sobre el verdadero lugar que te corresponde en el gran tapiz de la existencia? Esto comienza, lentamente, una punzada. Muchos de nosotros hemos experimentado ese momento, esa epifanía silenciosa donde de repente te das cuenta de que las reglas del juego que todos parecen aceptar, las verdades inamovibles que se dan por sentadas, simplemente no resuenan contigo. Ves las grietas donde otros solo ven cimientos inamovibles, percibes la fragilidad de estructuras que para la mayoría son inquebrantables. Es como si el mundo avanzara en un sentido y tú, sin saber por qué, te sintieras impulsado a mirar en la dirección opuesta, o quizás a quedarte quieto y observar con una claridad perturbadora. Esta primera etapa a menudo se vive con una profunda sensación de aislamiento, con una soledad que pesa a pesar de estar rodeado de gente. Te preguntas si hay algo fundamentalmente erróneo en ti, si eres el único que percibe esta disonancia, esta falta de autenticidad en el aire que se respira. Y aquí es donde la validación se vuelve crucial, donde la comprensión de que no estás solo puede ser el primer rayo de luz. Pero aquí es donde se pone interesante, porque lo que estás experimentando no es una falla en tu sistema, no es un error en tu diseño, es una señal, una activación de tu conciencia. Piensa en la sabiduría que nos llega de antaño, de las voces que han trascendido el tiempo. Los antiguos maestros, los que realmente veían más allá del velo de lo cotidiano, a menudo eran los primeros en ser tildados de locos, excéntricos o, precisamente, desencajados por sus contemporáneos. Sus visiones desafiaban la norma establecida, su conciencia percibía una realidad más vasta y compleja que la mayoría, una que aún no estaba lista para ser comprendida por el colectivo. No se trataba de rebeldía por el simple hecho de rebelarse, sino de una profunda honestidad con su propia percepción interna, una lealtad inquebrantable a su verdad. Observa la naturaleza misma, la semilla que, contra todo pronóstico, brota en un terreno árido, o la montaña que resiste milenios de erosión y se mantiene erguida en su singularidad, no busca la conformidad, no se disculpa por su existencia, simplemente es, en toda su magnificencia. Y aquí es donde esto se vuelve relevante para ti, para tu propia experiencia. Porque la verdad es que tu inadaptación no es una carga, sino una brújula interna, una guía infalible hacia tu auténtica naturaleza, hacia el camino que está destinado a ser solo tuyo. He observado cómo aquellos que abrazan esta sensación inicial de desencaje, los que se atreven a escuchar esa voz interna, son los que finalmente encuentran una paz y una libertad que la conformidad nunca podría ofrecer.
Esta es la segunda fase de tu viaje, la comprensión de que esa anomalía no es un defecto, sino una señal de lucidez, una oportunidad para discernir entre la ilusión colectiva y la verdad singular que te habita. Te das cuenta de que mientras otros se esfuerzan por encajar en moldes preestablecidos, tú estás siendo invitado a construir el tuyo propio, a diseñar una existencia que refleje tu esencia más profunda. Esta es una verdad que Alan Watts, entre otros pensadores profundos y visionarios, nos recordaba constantemente. La idea de que somos seres separados del universo, separados del todo, es una ilusión peligrosa. La rama no está separada del árbol, es una extensión viva de él. El río no está separado del paisaje que atraviesa, lo esculpe y es esculpido por él. Tú no estás separado del todo, incluso si sientes que no encajas en una pequeña porción de él, en una convención social o en una expectativa externa. Tu individualidad es una manifestación del todo. Ahora, veamos qué ocurre cuando esta comprensión empieza a arraigar. Verás, la sociedad, en su afán por la predictibilidad, por el orden y por una falsa sensación de control, a menudo confunde la uniformidad con la armonía. Verás, la sociedad, en su afán por la predictibilidad, por el orden y por una falsa sensación de control, a menudo confunde la uniformidad con la armonía. Nos dice, a través de mensajes sutiles y no tan sutiles, que el éxito reside en seguir un camino trazado, en replicar lo que ya existe, en no hacer olas. Pero la verdadera armonía, la que encontramos en la naturaleza en su estado más puro y en las grandes obras de arte que conmueven el alma, surge precisamente de la diversidad, de la interconexión de elementos únicos que se atreven a ser ellos mismos en toda su complejidad. La rama que crece en una dirección inesperada, que se tuerce y se extiende buscando su propia luz, no debilita el árbol, al contrario, a menudo lo fortalece, le da carácter, le permite explorar nuevas fuentes de energía y resistencia. Y aquí es donde la sabiduría ancestral nos susurra verdades que han sido olvidadas. Aquellos que se atrevieron a ser diferentes, a ver el mundo con ojos nuevos, con una perspectiva que desafiaba lo establecido, fueron los que, en última instancia, movieron montañas, abrieron nuevos caminos y cambiaron el curso de la historia humana. No se les recuerda por su conformidad, sino por su valentía para ser únicos. Pero antes de ir más lejos, comprende esto. Este camino no es un juicio hacia aquellos que eligen la conformidad. Cada alma tiene su propio viaje, su propio ritmo, su propia forma de despertar. Tu camino es tuyo y el de ellos, de ellos. Lo importante es que tú, el desencajado, empieces a ver esa singularidad como tu mayor activo, como tu superpoder silencioso. La tercera etapa en este proceso de autodescubrimiento es cuando dejas de luchar contra la corriente para conformarte. Es un acto de profunda rendición a tu verdad y, paradójicamente, de inmenso poder personal. Ya no intentas forzarte a entrar en un molde que nunca fue diseñado para ti, que te comprime y te asfixia. En cambio, empiezas a honrar tu propio diseño, a permitir que tus raíces se profundicen en tu verdad singular, en tu suelo fértil e intransferible. Esto no significa que el camino sea fácil, ni que de repente el mundo se adapte a ti sin fricciones. Significa que tu relación con el mundo cambia radicalmente. Te conviertes en el observador consciente, en el que discierne con claridad, en el que elige conscientemente dónde y cómo poner tu energía vital, en qué batallas participar y cuáles simplemente dejar pasar. Y aquí es lo que sucede. Imagínate de nuevo como el río. Al principio, quizás te sentías como un pequeño arroyo, intentando encajar en el lecho que otros ríos habían excavado antes que tú. Luchabas contra las rocas que se interponían, te desviabas para evitar obstáculos, buscando la forma correcta de fluir, la más aceptada, la menos problemática. Pero con esta nueva conciencia, con este despertar a tu propia esencia, te das cuenta de que tú eres el río mismo. Tu caudal, tu dirección, tu fuerza, tu capacidad de esculpir el paisaje son inherentes a tu ser. Las rocas y los obstáculos no son enemigos que debas superar a toda costa. Son parte del paisaje que tú, con tu propia presencia y persistencia, esculpes y transformas. No se trata de culpar a aquellos que eligen la conformidad, ni de juzgar sus caminos, pues cada uno sigue su propia luz o la ausencia de ella. Se trata de abrazar tu propia floración,
permitiendo que tu cauce se ensanche y profundice, creando un camino único que solo tú puedes recorrer. Pero aquí es lo hermoso de todo esto, la profunda revelación que aguarda al final de este discernimiento. Tu inadaptación, lejos de ser una carga que te lastra, es tu mayor regalo, tu faro, una brújula interna que te guía con una precisión innegociable hacia una libertad innegociable. Es el despertar de una conciencia que ya no tolera la ilusión colectiva, que ve a través de las máscaras y los juegos. Has dejado de ser un mero observador pasivo de tu vida para convertirte en el arquitecto consciente de tu verdad, en el creador de tu propia realidad. Ya no intentas encajar en moldes que te empequeñecen, sino que creas el tuyo propio con cada latido, con cada elección que honra tu autenticidad, tu singularidad, tu singularidad. Imagina de nuevo al río. Ya no eres el arroyo que lucha por encontrar su cauce, ni el agua que se resiste a las rocas buscando una dirección impuesta. Ahora eres el río mismo, fluido, poderoso, imparable en tu propósito. Un torrente de vida que fluye desde las profundidades de tu ser y se atreve a dibujar su propio camino en el paisaje, creando valles y cañones donde antes solo había tierra inerte. No necesitas la aprobación de los demás para saber hacia dónde ir. Tu propia naturaleza, tu propia esencia, te lo indica con una claridad cristalina. Te has convertido en el espejo honesto de tu propia existencia, reflejando una verdad que, aunque no siempre comprendida o aceptada por todos, es innegable e inquebrantable. Tu sendero, lejos de ser una desviación o un error, es el camino hacia la plenitud, hacia un florecimiento que solo es posible cuando te atreves a ser tú, en toda tu magnífica, incomparable y radiante singularidad. Así que si sientes la llamada a desaparecer de lo que no resuena contigo, a alejarte de las voces que te confunden, escucha esa llamada. Si te percibes como el desencajado, dale permiso a esa percepción para que te guíe, para que sea tu maestra silenciosa. Date permiso para ser el río, para fluir con tu propia verdad, sin disculpas, sin limitaciones, sin la necesidad de justificar tu existencia. Permite que tu alma respire profundamente, por primera vez en mucho tiempo, en su propia frecuencia, revelando la majestuosidad de tu ser auténtico al mundo. ¿Sientes una disonancia? ¿Un ritmo distinto? ¿Una pieza que no encaja? Si esa pregunta resuena en ti, si te has sentido como la rama que crece en una dirección inesperada, desafiando el diseño impuesto por el bosque, entonces no estás solo en esa percepción. No eres el único que ha sentido esa punzada de disonancia en un mundo que a menudo parece empeñado en la uniformidad. Se nos ha educado para buscar la armonía en la similitud, a creer que la felicidad reside en mezclarse, en ser uno más en la corriente que fluye sin preguntas, sin pausas para una introspección genuina. Nos han enseñado a limar nuestras asperezas hasta encajar en moldes preestablecidos, a silenciar esa voz interna que susurra verdades incómodas. Pero aquí radica una profunda paradoja, una verdad que la mayoría pasa por alto en su prisa por pertenecer. Esa sensación de no encajar, esa etiqueta de desencajado que quizás te ha acompañado como una sombra persistente a lo largo de tu vida, y si fuera en realidad la única respuesta sensata, la más lúcida, a un mundo que ha olvidado cómo respirar profundamente, cómo vivir con una autenticidad radical. Y si esa aparente discordancia que sientes, ese pulso diferente que late dentro de ti con una fuerza innegable, es en verdad el eco de una verdad más profunda, una sabiduría ancestral que otros han silenciado en su búsqueda frenética de lo convencional y lo aceptado. Imagina por un momento que tu incomodidad no es un defecto, no es una falla que debas corregir, sino una señal, una brújula interna. ¿Qué te revelaría esta distinción, este sentirte fuera de lugar, sobre el verdadero lugar que te corresponde en el gran tapiz de la existencia? Esto comienza, lentamente, una punzada. Muchos de nosotros hemos experimentado ese momento, esa epifanía silenciosa donde, de repente, te das cuenta de que las reglas del juego que todos parecen aceptar, las verdades inamovibles que se dan por sentadas, simplemente no resuenan contigo. Ves las grietas donde otros solo ven cimientos inamovibles, percibes la fragilidad de estructuras que para la mayoría son inquebrantables.
Es como si el mundo avanzara en un sentido y tú, sin saber por qué, te sintieras impulsado a mirar en la dirección opuesta, o quizás a quedarte quieto y observar con una claridad perturbadora. Esta primera etapa a menudo se vive con una profunda sensación de aislamiento, con una soledad que pesa, a pesar de estar rodeado de gente. Te preguntas si hay algo fundamentalmente erróneo en ti, si eres el único que percibe esta disonancia, esta falta de autenticidad en el aire que se respira. Y aquí es donde la validación se vuelve crucial, donde la comprensión de que no estás solo puede ser el primer rayo de luz. Pero aquí es donde se pone interesante, porque lo que estás experimentando no es una falla en tu sistema, no es un error en tu diseño, es una señal, una activación de tu conciencia. Piensa en la sabiduría que nos llega de antaño, de las voces que han trascendido el tiempo. Los antiguos maestros, los que realmente veían más allá del velo de lo cotidiano, a menudo eran los primeros en ser tildados de locos, excéntricos o precisamente desencajados por sus contemporáneos. Sus visiones desafiaban la norma establecida, su conciencia percibía una realidad más vasta y compleja que la mayoría, una que aún no estaba lista para ser comprendida por el colectivo. No se trataba de rebeldía por el simple hecho de rebelarse, sino de una profunda honestidad con su propia percepción interna, una lealtad inquebrantable a su verdad. Observa la naturaleza misma, la semilla que contra todo pronóstico brota en un terreno árido, o la montaña que resiste milenios de erosión y se mantiene erguida en su singularidad, no busca la conformidad, no se disculpa por su existencia, simplemente es en toda su magnificencia. Y aquí es donde esto se vuelve relevante para ti, para tu propia experiencia, porque la verdad es que tu inadaptación no es una carga, sino una brújula interna, una guía infalible hacia tu auténtica naturaleza, hacia el camino que está destinado a ser solo tuyo. He observado cómo aquellos que abrazan esta sensación inicial de desencaje, los que se atreven a escuchar esa voz interna, son los que finalmente encuentran una paz y una libertad que la conformidad nunca podría ofrecer. Esta es la segunda fase de tu viaje, la comprensión de que esa anomalía no es un defecto, sino una señal de lucidez, una oportunidad para discernir entre la ilusión colectiva y la verdad singular que te habita. Te das cuenta de que mientras otros se esfuerzan por encajar en moldes preestablecidos, tú estás siendo invitado a construir el tuyo propio, a diseñar una existencia que refleje tu esencia más profunda. Esta es una verdad que Alan Watts, entre otros pensadores profundos y visionarios, nos recordaba constantemente. La idea de que somos seres separados del universo, separados del todo, es una ilusión peligrosa. La rama no está separada del árbol, es una extensión viva de él. El río no está separado del paisaje que atraviesa, lo esculpe y es esculpido por él. Tú no estás separado del todo, incluso si sientes que no encajas en una pequeña porción de él, en una convención social o en una expectativa externa. Tu individualidad es una manifestación del todo. Fluyes, respiras, eres. Ya no buscas encajar. El mundo, sin embargo, a menudo no está preparado para la autenticidad radical. Cuando comienzas a honrar tu propio cauce, a permitir que tu verdad se manifieste sin filtros, es posible que el entorno reaccione de maneras inesperadas. Algunos, inmersos en sus propias estructuras de conformidad, quizás no comprendan tu nueva dirección, tu serena determinación. Pueden esperar que regreses al camino preestablecido, al arroyo dócil y predecible que creían conocer. Pero tú ya no eres ese arroyo. Has evolucionado. Ahora eres el río. Y el río, por su propia naturaleza, no pide permiso para fluir. Su esencia misma es el movimiento constante, la transformación incesante, la capacidad intrínseca de esculpir y ser esculpido por el paisaje. Observa con detenimiento cómo el agua, con una persistencia que es a la vez suave y poderosa, es capaz de moldear la roca más dura. No la combate con fuerza bruta, ni se frustra por su existencia. Simplemente fluye, rodeándola, erosionándola milímetro a milímetro, año tras año, con una presencia ininterrumpida y un fluir constante que con el tiempo reconfigura por completo el paisaje. Esta es una lección de una profundidad inmensa para ti, el desencajado. Tu verdadero poder no reside en la confrontación directa con lo que no te resuena, ni en una lucha agotadora por cambiar lo inmutable.
Tu fuerza reside en tu capacidad de mantener tu propio curso, de ser inquebrantablemente fiel a tu propia naturaleza, sin importar las expectativas externas, las críticas veladas o el deseo de otros de que seas diferente. Es en esta firmeza tranquila donde reside tu verdadera invulnerabilidad. Y aquí es donde tu discernimiento se agudiza de una forma sorprendente. No se trata, como algunos podrían malinterpretar, de aislarte completamente del mundo o de construir una torre de marfil. Se trata, más bien, de un acto consciente de elección, dónde y cómo decides interactuar con él. El río, en su majestuoso recorrido, no evita el paisaje, lo atraviesa, lo nutre, lo transforma a su paso, pero siempre decide su propio camino, sus propias orillas. Tú, como el río, tienes la capacidad y la soberanía de elegir tus propias conexiones, de determinar la profundidad y la calidad de tus relaciones, de nutrir lo que verdaderamente te resuena y de dejar ir, con gracia y sin culpa, aquello que te drena o te empequeñece. Es un acto de autolealtad profunda, un compromiso sagrado contigo mismo, de honrar esa sabiduría interna que te impulsó a sentirte diferente en primer lugar. Permítete ser esa fuerza tranquila, esa presencia innegable que no necesita validación externa para existir plenamente. Pero antes de ir más lejos, comprende esto con total claridad. Esta elección no es una novedad moderna, sino una resonancia ancestral. Los sabios y visionarios de todas las épocas, desde los ermitaños que buscaban la verdad en el silencio del desierto, hasta los filósofos que compartían sus revelaciones en las plazas públicas, comprendieron la importancia fundamental de la autonomía del espíritu. Para ellos, no se trataba de rechazar a la comunidad per se, sino de cultivar una conexión tan profunda e inquebrantable con su verdad interior que cualquier otra voz, cualquier otra expectativa externa palidea en comparación. Era una forma de vivir que en esencia proclamaba: yo soy este camino, y mi existencia es mi testimonio. No buscaban fervientemente seguidores, sino que su propia vida, su propia existencia auténtica, se convertía en un faro luminoso para aquellos que estaban listos para ver, para aquellos que sentían una llamada similar. Y aquí es donde esto se vuelve profundamente relevante para ti, para tu propia experiencia vital. Porque al abrazar tu singularidad, al permitirte ser auténticamente tú, no solo te liberas a ti mismo de las cadenas invisibles de la conformidad, sino que, sin siquiera proponértelo, iluminas un sendero, abres una posibilidad para otros que aún se sienten atrapados en la uniformidad, que anhelan una libertad que no saben cómo alcanzar. Te conviertes, en tu propia forma silenciosa y poderosa, en un catalizador de la verdad y de la autenticidad para el mundo que te rodea. Ahora, observa qué ocurre en tu interior, en ese espacio sagrado que nadie más puede tocar. Cuando dejas de luchar incansablemente por encajar, cuando liberas esa vasta cantidad de energía que antes dedicabas, consciente o inconscientemente, a la conformidad y a la aceptación externa, se abre un espacio inmenso y fértil dentro de ti. Este espacio no está vacío, es un lienzo ilimitado para tu creatividad más pura, para la voz susurrante de tu intuición más profunda, para la verdad esencial que ha estado pacientemente a ser escuchada y expresada. Es un permiso que te das a ti mismo para respirar con plenitud, para ser, sin disfraces, para florecer en tu propia luz, como un árbol que finalmente puede extender sus ramas en la dirección que el sol le llama, sin preocuparse por la simetría impuesta por el bosque o por las expectativas de los demás árboles. Date permiso para sentir esa expansión, para escuchar esa voz interna que ha sido silenciada por tanto tiempo, por el ruido del mundo. Date permiso para elegir tus propias aguas, para beber de las fuentes que verdaderamente nutren tu alma y te hacen sentir vivo, no de aquellas que te dejan sediento o vacío. Y aquí es lo que se revela con una claridad asombrosa. El río, al trazar su propio camino, no solo moldea la tierra a su paso, sino que también crea nuevos ecosistemas vibrantes, nuevos nichos de vida que antes simplemente no existían. Tu singularidad, tu desencaje aparente, no es una ausencia, no es una falta, sino una presencia creadora, una fuerza vital que da origen a algo nuevo y auténtico. Al ser tú mismo, al dejar que tu verdad fluya sin obstáculos ni compromisos, estás creando, momento a momento, un nuevo paisaje para tu propia existencia.
Un espacio sagrado donde tu auténtica esencia puede prosperar sin limitaciones, donde tus relaciones se basan en una resonancia genuina y no en la obligación o la conveniencia. Este es el verdadero, el inmenso poder del desencajado, la capacidad innata de dar forma a su propio universo, de vivir una vida que no es una copia, sino una obra de arte original, una manifestación vibrante y única de su alma. Prepárate, porque esta comprensión no es el final de tu viaje, sino el umbral de algo aún más profundo, una revelación que transformará tu percepción de ti mismo y de tu verdadero lugar en el vasto tapiz del mundo para siempre. Y aquí es donde la verdad se revela, de forma ineludible, clara. Has estado pensando en tu desencaje como una cualidad personal, una forma de ser diferente, quizás incluso como una carga solitaria. Pero es mucho más que eso, mucho más profundo. Es una función vital, una pieza esencial e irreemplazable en el gran engranaje de la existencia, un catalizador silencioso para el despertar colectivo. Si te has sentido como la rama que crece en una dirección inesperada, desafiando el diseño impuesto por el bosque, no es para apartarse sin más, es para buscar una nueva luz, para explorar un espacio que el resto del bosque, en su densa uniformidad y su arraigada costumbre, ha olvidado o no se atreve a mirar. Es para recordar al árbol entero que hay otras formas de expansión, otras fuentes de sustento, otras maneras de ser y de florecer que van más allá de lo convencional. Tu singularidad no es un error, es un diseño. Pero aquí es lo que ocurre cuando abrazas esta verdad con cada fibra de tu ser, cuando dejas de resistirte a esa esencia que te hace único. Las antiguas tradiciones, las que realmente comprendieron los ciclos de la vida y la interconexión de todo lo que existe, siempre han honrado al que se atreve a ver de otra manera. No al que se revela por capricho o por mera oposición, sino al que, por una profunda honestidad interna y una percepción agudizada, percibe una realidad más vasta y compleja, una verdad que se esconde más allá de lo evidente y de la superficie de lo cotidiano. Estos desencajados de antaño no eran marginados a quienes evitar, eran los videntes, los chamanes, los poetas, los que mantenían vivo el pulso de la verdad, la esencia de la conciencia en sus comunidades. Eran los que, como el río que abre un cauce en la roca, que crea un oasis vibrante en el corazón del desierto árido, traían vida, renovación y una perspectiva esencial a terrenos que se habían vuelto estériles por la costumbre, la inercia y la ceguera colectiva. Tu incomodidad, tu diferencia, no es una anomalía a corregir con esfuerzo y sacrificio, sino un don a desplegar con valentía y autenticidad. Es la capacidad innata de ver lo que otros no ven, de sentir lo que otros no sienten, de abrir caminos donde otros solo perciben muros infranqueables. Y ahora, aquí es lo que significa esto para ti, en tu vida cotidiana, en la forma en que te relacionas con el mundo y contigo mismo. El río no solo se esculpe a sí mismo con su fluir constante, el río esculpe el mundo a su alrededor, transforma el paisaje, lo define, no fluye solo para su propia existencia, sino que nutre la tierra a su paso, da de beber a innumerables criaturas, define valles y cañones, permitiendo que la vida florezca exuberante en sus orillas. Tu camino único, tu aparente desencaje, tiene un propósito similar, de una magnitud que quizás no habías considerado. Al ser inquebrantablemente fiel a tu propia verdad, al fluir con tu propia corriente interna, no solo te liberas a ti mismo de las expectativas y las prisiones invisibles de la conformidad. Estás, de hecho, creando un espacio, un ejemplo vivo, una nueva posibilidad palpable para aquellos que, en lo más profundo de su ser, anhelan lo mismo pero quizás no saben cómo alcanzarlo. Te conviertes en un reflejo, un espejo honesto, que sin juzgar ni imponer, simplemente muestra que hay otras formas de respirar, de vivir, de ser plenamente. Dejas una estela de autenticidad que, aunque no siempre sea comprendida de inmediato o celebrada por todos, resuena en las profundidades de otras almas, encendiendo chispas de reconocimiento. No eres la oveja negra del rebaño, eres el lobo que, con su aullido solitario y majestuoso, recuerda a la manada la salvaje belleza de su propia naturaleza intrínseca, su libertad olvidada. Watch what occurs cuando permites que esta profunda verdad arraigue en tu ser, cuando la integres no solo como una idea,
sino como la esencia misma de tu existencia. Y aquí, en la culminación de este viaje, emerge la verdad más liberadora y expansiva. No eres una anomalía, un error en el sistema. Nunca lo fuiste. Tu aparente desencaje es, en realidad, el pulso mismo de la vida, la fuerza imparable que rompe la inercia, la conciencia que se atreve a ver más allá del velo de lo preestablecido, de lo cómodamente aceptado. Has dejado de ser la rama que se siente diferente, aislada en un bosque de uniformidad, para convertirte en el árbol entero, enraizado en tu verdad más profunda, extendiendo tus propias ramas hacia un cielo vasto y desconocido que nadie más ha explorado antes que tú. Te has transformado en el río, no el que lucha por encontrar un cauce o se resigna a uno ajeno, sino el torrente majestuoso que con su incesante y paciente fluir esculpe la tierra misma, crea valles y cañones de belleza inesperada y riega vida abundante donde antes solo había sequedad y conformismo. Tu existencia no es solo tuya, es un testimonio vibrante, un faro luminoso en la oscuridad de la homogeneidad, una invitación silenciosa para que otros, aquellos que sienten esa misma punzada de disonancia en su alma, encuentren el coraje para ser ellos mismos, para desvelar su propia verdad. Date permiso. Date permiso para ser el río en su caudal más pleno, sin disculpas por las curvas inesperadas que traza tu camino, por los paisajes que transformas con tu presencia, por la vida nueva que nutres a tu paso. Date permiso para ser el árbol que desafía la uniformidad del bosque, que extiende sus ramas hacia su propia luz, inspirando a la masa entera a mirar más allá de sus propias sombras, a reconocer la belleza inherente en la diversidad. Si sientes la llamada a honrar tu verdad más íntima, a vivir desde esa autenticidad radical que te ha marcado desde siempre, entonces escucha esa voz interna con total reverencia. Permite que sea tu guía inquebrantable, tu brújula más fiable. Porque tu singularidad no es un defecto a corregir, es tu diseño más puro, tu superpoder silencioso, tu contribución más esencial al gran tapiz de la vida. Es el eco de una sabiduría ancestral que te susurra con la voz del viento y la fuerza del agua. No intentes encajar en el mundo que ya existe. Conviértete en el mundo que quieres ver, en la verdad que anhelas profundamente, en la manifestación viva de lo que sabes que es posible. Fluye como el río, inmenso y eterno, abriendo caminos de vida donde quiera que tu corriente te lleve, con libertad y propósito. Y observa cómo el vasto océano de la existencia se abre para recibirte, no como una gota más, sino como una corriente poderosa, en tu gloriosa, innegable e inquebrantable autenticidad. Que tu vida sea el cauce de esa verdad, un camino infinito que se pierde en el horizonte, creando un nuevo amanecer de conciencia con cada latido, cada gota de tu ser, cada elección consciente que honra la majestuosidad de quien realmente eres.